cuyo nombre no me quiero acordarme, vivía no hace mucho tiempo un hidalgo de media edad. Tendría unos 50 años, era delgado, sus piernas eran largas y flacas y su cara seca. Le gustaba madrugar e ir de casa. Unos dicen que se llamaba Quijada o Quesada y otros Quijana, pero esto importa poco a nuestra historia. Se pasaba las horas leyendo libros de caballería hasta tal punto que dejó de cazar. Ya no le interesaba más leer esas historias apasionantes. Incluso vendió tierra para comprarse más libros. Leía día y noche las aventuras fantásticas que vivían los caballeros de esos libros y acabó creyendo que todas eran ciertas, que había gigantes y encantadores, desafíos y batallas, odiaba a los malos y admiraba a los valientes. Y tanto se metió en esos libros maravillosos que decidió hacerse caballero andante como su personaje, para conseguir fama y ayudar a la gente. Pero para ser caballero andante necesitaba 3 cosas: armas, caballos y una dama a quien servir. Encontró en su casa las armas de sus bisabuelos. Estaban llenas de moho, pero él las limpió. Entonces se dio cuenta de que le faltaba un casco que le cubriera la cabeza. Lo hizo de cartón y, para probar si era fuerte, le dio 2 golpes con la espada. Y claro, lo rompió, de tal manera que hizo otro con barras de hierro por dentro. Pero no lo probó de nuevo, por si se le volvía a romper. Fue a ver a su caballo, que solo tenía piel y huesos, y decidió que debía ponerle un nombre adecuado a su nuevo oficio. 4 días tardó en encontrar el del Rocinante, que le pareció que era un nombre significativo. Así, todo el mundo sabría que había sido antes Rocín y que ahora el primer Rocín del mundo. Se pasó luego 8 días buscándose a sí mismo nombre de caballero hasta que encontró el de Don Quijote de la Mancha, porque un Quijote, palabra cercana a su apellido, es una pieza de la armadura del caballero que protege el muslo. Y como él era de la Mancha, lo añadió a su nombre, como solían hacerlo los héroes de los libros de caballería. Uno de sus modelos, el gran Amadís, se llamaba de Gaula para hacer famosa su patria. Él haría lo mismo. Tenía ya armas, caballo y nombre, pero se dio cuenta de que le faltaba algo esencial: una dama a quien amar. Porque cuando él venciese a gigantes o a caballeros, como solía ocurrir, pensaba, tendría que mandarlos a su dama para que se pusieran a sus pies y le contaran cómo los había vencido el gran Don Quijote de la Mancha. De pronto se acordó de que durante un tiempo anduvo enamorado de una ladrodora de un pueblo vecino. Se llamaba Aldonza Lorenzo. Ya tenía dama en quien pensar. Tan solo debía también ponerle un nombre adecuado de princesa y gran señora, y pensando encontró el de Dulcinea del Toboso, porque algo se podría parecer, aunque de lejos, al de Aldonza, y ella era del Toboso. Así vieron llegar al molino de Don Quijote, sobre un asno, el ama y la sobrina, y el barbero y el cura del pueblo, que eran muy amigos suyos. Habían estado todos muy preocupados al no saber nada de él,
Las dos mujeres echaban la culpa a los libros de caballería, que todo el día leía el hidalgo. Lo llevaron a la cama, mientras él afirmaba que estaba molido por haberse caído de Rocinante cuando peleaba con 10 gigantes. Pidió comida y que le dejasen descansar, así lo hicieron. Al día siguiente, ama, sobrina, cura y barbero miraron uno a uno los libros que tenían en su biblioteca y echaron la mayoría a la hoguera que hicieron en el corral. Luego tapiaron el aposento. Cuando a los 2 días Don Quijote se levantó y fue a ver sus libros, no encontró ni la puerta. Esa era la ocasión que sus amigos esperaban. Entonces le convencieron de que todo había sido cosa de uno de los encantadores que le perseguía. Vino subido en una serpiente y se fue por el tejado dejando la casa llena de humo. Explicaron el cura y el barbero. El buen caballero quedó convencido de que el mago Frestón había hecho desaparecer su tesoro. Esos libros le hacían vivir en otra realidad. Menos mal que él tenía mucha memoria y recordaba todo lo que había leído. 15 días pasaron y todo volvió a la calma. En aquella casa todos creían que se había curado de su locura. Pero él había estado hablando con un labrador vecino suyo llamado Sancho Panza para que le sirviera de escudero. Le convenció diciéndole que, como era muy probable que en alguna aventura ganase una ínsula, le dejaría a él como gobernador. El pobre labrador, ante tales maravillas, se comprometió a ser un escudero e ir con él en busca de aventuras sin decir nada a su mujer y a sus 2 hijos. Por fin una noche salieron los dos, sin despedirse de nadie. El señor sobre Rocinante y Sancho Panza sobre su asno, con las alforjas llenas de comida y una bota de vino. Caminaron para que el amanecer lo cogiera muy lejos de su casa, y así fue. Iban los dos hablando de islas por el campo de Montiel, cuando se dibujaron en el horizonte 30 o 40 molinos de viento. Don Quijote, en cuanto los vio, le dijo a Sancho que iba a emprender una dura batalla contra esos 30 o pocos más desaforados gigantes. Su escudero le preguntó: ¿qué gigante? Y Don Quijote, señalando a los molinos, le dijo: aquellos que allí ve, gigantes de brazos largos, porque algunos lo suelen tener de casi 1 kilómetro. Sancho intentó convencerle de que no eran gigantes, sino molinos, y que lo que él creía que eran brazos eran las aspas. Pero Don Quijote le dijo que no sabía de aventuras, y que eran gigantes, y gigantes de brazos largos, que si tenía miedo que se apartara, que él iba a entrar ya en batalla. Y dicho y hecho, se lanzó contra ellos sin hacer caso de las voces de Sancho que le gritaba. En esto se levantó un poco de viento y las grandes aspas de los molinos empezaron a moverse. Don Quijote, creyendo que lo atacaban, les dijo: aunque mováis los brazos más que los del gigante Briareo, me lo habéis de pagar. Y a todo galope de Rocinante atacó con su lanza el primer que encontró. El aspa, movida en ese momento por el viento, dejó su lanza hecha de pedazos, y al caballo y al caballero por el suelo. Sancho fue corriendo a ayudar a su amo, diciéndole: ¿no le dije yo que eran molinos de viento? Y Don Quijote, que apenas podía moverse, le aclaró que era cosa de los encantadores. Sin duda, el sabio Fresón, que le había hecho desaparecer los libros, era quien había convertido a los gigantes en molinos, y que contra esto nada podía la fuerza de su brazo ni de su espada. Después de que Sancho le ayudase a subir del nuevo sobre Rocinante, siguieron su camino en busca de nuevas aventuras. Enseguida vendrían estas a su encuentro. Esta vez sería precisamente Rocinante el culpable de una
nueva batalla, porque mientras el caballero y el escudero comían, sentados en un prado, dejaron sueltos a los asnos y a los caballos. Rocinante se acercó a una yegua de unos arrieros que estaban en un prado vecino, y sus dueños, viendo que el macho se acercaba a las hembras, le dieron tantos palos que lo dejaron tumbado en el suelo. Don Quijote, al verlo, sacó su espada y atacó sin miedo alguno a los más de 20 arrieros. Incluso llegó a darle una cuchillada a uno de ellos que le desgarró el vestido. Naturalmente los otros reaccionaron. Al verse atacados, los arrieros empezaron una lluvia de palos que dejó en el suelo molidos a caballeros y escuderos. Y después se fueron a toda prisa con sus yeguas, mientras que Don Quijote y Sancho no podían ni hablar ni moverse. Poco a poco, señor y escudero, se fueron recobrando. Don Quijote juró que nunca más se enfrentaría con gente villana, que él tenía solo que luchar contra caballeros. Sancho se levantó con 30 ay, 60 suspiros y 120 maldiciones. Lentamente fue enderezándose su espalda. Alzó luego a su señor, a Rocinante, y ayudó a subir al molido Don Quijote sobre su asno. El caballo había salido tan mal parado que no hubiera resistido el peso del caballero y de su arma. Apenas habían andado unos metros cuando vieron a lo lejos una venta. ¡Y dale! Don Quijote insistió otra vez que era un castillo, y no pudo el desesperado Sancho convencerle de lo contrario. A ella se dirigieron. ¡Ey, gente! Que esto aún no ha acabado.